carga positiva. Tanto neutrón como protón tienen prácticamente la misma masa. Decimos que esa masa es una UMA, unidad de masa atómica, o sea, se define la unidad de masa atómica, que es la UMA, y resulta que tanto el protón como el neutrón tienen prácticamente la misma masa. Si ustedes se fijan acá, a ver, van a ver que la masa del protón es 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Y sacando este 1 que no va, se me acaba de ocurrir algo. Vamos a pintar con blanco. Acá también, para el caso del neutrón, van a tener 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. O sea, tienen una masa muy parecida, tanto el neutrón como el protón. Y como la unidad de masa atómica es prácticamente 1,6 por 10 a la menos 24 gramos, ahí ya está escrita, entonces se dice que la masa del neutrón y del protón tienen son prácticamente iguales, la misma masa, una UMA. Mientras que el electrón tiene una masa mucho más pequeña. El electrón prácticamente tiene una masa de 1 sobre 1900 o 1800 UMA, o sea, hacen falta 1800 electrones para llegar a una UMA, prácticamente a una UMA. Por eso se dice que la masa del electrón es despreciable con respecto a la masa del neutrón y del protón, y por lo tanto toda la masa del átomo se puede decir que se encuentra concentrada prácticamente en el núcleo. De ahí teníamos el número másico, que era igual al número de protones más el número de neutrones, y por lo tanto es aproximadamente igual a la masa del átomo medida en UMA, por cuestiones obvias. La masa del electrón es despreciable, y cada protón y cada electrón tiene una masa de una UMA. Entonces, prácticamente toda la masa del átomo está en el núcleo, y la suma de los protones más los neutrones sería prácticamente la masa del átomo. Bueno, después tenían el número atómico, que era el otro número importante, además del número másico, el número atómico, que se representa con la letra Z. Y ustedes ven en la tabla periódica cómo se encuentran ordenados todos los elementos de acuerdo a ese número atómico. ¿Y a qué es igual el número atómico? A ver, ¿quién me dice? ¿A qué es igual el número atómico? A la suma de protones y neutrones. Electrones. Claro, a la suma de protones. El que dijo a la suma de los protones está bien. El que dijo igual a la suma de los protones más neutrones, ese llegó más. Porque ese ya sería... ¿Cuál es el número que es igual a la suma de los protones más los neutrones? ¿Cuál es? El número más. El número másico. Y el número atómico es igual a el número de protones, que a veces también va a ser igual al número de electrones. ¿Por qué digo a veces? El átomo, digamos neutro, como viene de fábrica, por decir de alguna forma, yo les decía así las clases anteriores, el átomo como viene de fábrica es neutro. O sea, como existe naturalmente, el átomo es neutro. Por lo tanto, tendrá la misma cantidad de protones que de electrones. Pero como las partículas móviles estas, que son los electrones y que están girando alrededor del núcleo, como partículas móviles puede ser que suceda que se vayan, abandonen el átomo. Se van a girar en la órbita de otro átomo. Cuando sucede eso, se produce un desbalance de cargas. Entonces ya va a haber más protones que electrones, porque se han ido los electrones. Algunos 2, 3 electrones que se vayan, ya hace que todo el átomo quede cargado positivamente. Entonces en ese caso el átomo se convierte en un ion. Como tiene carga positiva, se va a convertir entonces en un catión. Como se han ido 3 electrones, significa que el átomo queda cargado con 3 cargas positivas, porque son los electrones que le faltan. Entonces, así se convierte en un catión.
Pero si esos 3 electrones se han ido a girar en la órbita de otro átomo, entonces ese otro átomo a donde llegaron ya no es neutro tampoco. Ya no sucede que el número de protones es igual al número de electrones. Entonces ese átomo a donde llegaron se convertirá también en un ion, y como tendrá carga negativa, porque tiene más electrones que protones, entonces será un anión. La cuestión es que el número atómico siempre va a ser igual al número de protones, pero no siempre va a ser igual al número de electrones, porque como les digo, a veces el átomo gana o pierde electrones. Si el átomo es neutro, ahí sí. Si el átomo está neutro, sí. Pero si se trata de un ion, porque ha perdido o ha ganado electrones, ahí ya no. Ya el número de electrones no es igual al número atómico. Entonces, si quieren que le dé una regla que se cumple siempre, entonces le tengo que decir que Z es igual al número de protones. No siempre igual al número de electrones. Bueno, habíamos visto el concepto de isótopos, donde átomos de un mismo elemento podían tener distinta masa. ¿A qué se debe que dos átomos tengan de un mismo elemento tengan diferente masa? ¿A qué se debe? A ver, ¿quién me lo explica? Y mucho silencio. No le comprendí bien la pregunta, profe. ¿A que ganó o perdió electrones, profe? No va a ser electrones. ¿Por qué no vamos a hablar de los electrones? Porque como les contaba yo, los electrones tienen una masa despreciable. O sea, yo tengo que juntar 1800 electrones para llegar a la masa de un protón o de un neutrón. Porque tanto el protón como el neutrón tienen más o menos la misma masa, una UMA. Pero para llegar a una UMA, yo tengo que juntar 1800 electrones. Porque acuérdense, ahora les voy a mostrar, fíjense acá en esta tabla, la masa del electrón. Fíjense en la masa del electrón. Acá está la masa del electrón. La masa del electrón es 1 dividido en 1837. 1 dividido en 1837. Ese número sería en UMA la masa de un electrón. En UMA. Entonces es una masa muy pequeña. Por lo tanto, no se debe a los electrones. Pero si ustedes observan el núcleo del átomo de hidrógeno, por ejemplo en este caso, este es un átomo de hidrógeno que tiene un protón en el núcleo. ¿Lo ven ahí al protón? Sí, profe. Un solo protón. Pero al lado tienen otro caso de un átomo de hidrógeno que tiene un protón y además tiene un neutrón. Y después el tercer caso, donde también tiene un protón, pero tiene 2 neutrones. Y así se encuentra en la naturaleza 3 variedades de átomos de hidrógeno. ¿Cómo sé yo que es átomo de hidrógeno? Bueno, porque tiene un solo protón en el núcleo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Z es igual a 1. Otra cosa que yo les había contado en la clase esta que hablábamos del átomo, que el Z es como el DNI del átomo. O sea, cada átomo tiene un único número atómico que lo identifica. Entonces el hidrógeno es el único elemento que tiene un Z igual a 1. Por eso los puedo ordenar en la tabla periódica de acuerdo al Z. Si ustedes se fijan, si tienen una tabla periódica a mano, a ver, dígame, ¿cuál es el Z del hierro, por ejemplo? ¿Cuál es el Z del hierro? 26. 26. 26. Bueno, ¿qué quiere decir?
que el único átomo que tiene 26 protones en el núcleo. Es el único que tiene 26 protones en el núcleo. ¿Cuál es el Z del oxígeno? 8. 8. 8. Quiere decir que, bueno, 8 es el Z del oxígeno y es el único, el átomo de oxígeno, el único átomo que tiene 8 protones en el núcleo. Acuérdense que los protones están en el núcleo junto con los neutrones. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo puedo agarrar dos átomos de oxígeno y resulta que uno tiene más masa que otro. Y los dos son oxígenos. ¿Cómo sé yo que son oxígenos? Porque los dos tienen el Z igual a 8. Entonces los dos son oxígenos. Los dos, por lo tanto, van a tener 8 electrones dando vuelta alrededor del núcleo. Porque cuando el átomo es neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Eso también lo vimos cuando hablamos del átomo. Pero estos dos átomos tienen distintas masas y los dos son oxígeno. Los dos son átomos de oxígeno. ¿A qué se puede deber eso? A los neutrones que tiene en el núcleo. Y así es como surge el concepto de isótopo. Isótopo es una variedad del mismo elemento. O sea, son átomos del mismo elemento, pero que tienen diferentes números de neutrones en el núcleo. El ejemplo que ustedes tienen ahí en pantalla es el de los isótopos del hidrógeno. Resulta que en la naturaleza hay 3 variedades de átomos de hidrógeno. O sea, todos los átomos de hidrógeno no tienen la misma masa. ¿Por qué? Porque en el núcleo hay átomos de hidrógeno que no tienen neutrones. Y eso es lo que ustedes ven en el primer caso. Este átomo de hidrógeno no tiene neutrones. Pero el de al lado es otra variedad de átomos de hidrógeno. Y ese sí tiene un neutrón en el núcleo. Y el tercer caso es otra variedad de átomos de hidrógeno que tiene 2 neutrones en el núcleo. Entonces, recordando todo lo que yo le he contado desde antes, si ignoramos la masa del electrón, porque el electrón tiene una masa muy pequeña, ¿cuánto es más o menos la masa del electrón? Medida en UMA, en la unidad de masa atómica. ¿Cuánto es más o menos? Es 1 dividido en 1800. 1834 más exactamente. Entonces es una masa muy pequeña. Si ignoramos la masa del electrón y nos fijamos en el núcleo, yo podría decir que este átomo de hidrógeno que tengo acá marcando con el puntero tiene una masa prácticamente de 1 UMA. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene un solo protón en el núcleo y no hay nada más. Después está el electrón girando alrededor del núcleo. Y el protón, ¿qué masa tiene? Y ya lo dije varias veces. El protón tiene una masa de 1 UMA, prácticamente 1 UMA. Entonces, la masa de ese átomo de hidrógeno, despreciando la masa del electrón, es de 1 UMA. Pero el de al lado, que también tiene un electroncito dando vuelta alrededor del núcleo, se caracteriza porque en el núcleo tiene un protón y además un neutrón. Entonces, en este caso, la masa de este otro sería prácticamente de ¿cuánto? ¿Cuánto sería la masa de este átomo? 2 UMA. 2 UMA. 2 UMA. Bien. ¿Y el del otro caso? 3 UMA. El del último, 3 UMA, porque estamos despreciando la masa del electrón. Bueno, la cuestión es que así existen estas 3 variedades de isótopos. Una se llama protio, la otra se llama deuterio y la otra se llama tritio. Y no pesan lo mismo, no tienen la misma masa. Y los 3 son átomos de hidrógeno. ¿En qué se diferencian? En la cantidad de neutrones que hay en el núcleo.
para diferenciarlo unos de otros es que existe una simbología que es la que ustedes tienen acá. El símbolo del elemento, que es la letra H mayúscula, y arriba un numerito que es el número másico. Y abajo un numerito que es el número atómico. O sea que arriba va el número másico que con la letra A se simbolizaba y abajo va el número atómico que se simboliza con la letra Z. Obvio que si todos son isótopos del mismo elemento, el Z va a ser igual a 1 porque es el número atómico del hidrógeno. Entonces son todos isótopos del hidrógeno. Z igual a 1. ¿Qué significa? Y bueno, Z era el número de protones. Todos tienen un protón en el núcleo. Es hidrógeno. Pero la diferencia está en el número másico. Un número que se asemeja a la masa atómica, pero no es la masa atómica. Por ejemplo, el número másico del proteo es 1. Pero el número másico del deuterio ya es 2. Porque tengo protón más neutrón. 2. Y el número másico del tritio ya es 3, ¿ve? Acá está, el 3. ¿Por qué? Y bueno, que es protón más neutrón. O sea, 1 más 2, 3. ¿Lo entienden? ¿Alguna duda hasta acá? Este es un repaso en realidad. No, profe, está ¿Entienden bien o no? explicado. Sí, yo sí, Bueno, profe. el número de neutrones va a ser A menos Z. Hasta ahí es lo que habíamos visto. Yo creo que hasta ahí habíamos llegado en aquella clase. ¿Puede ser o no? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a avanzar. Masa atómica. En la tabla periódica podemos ver la masa atómica de cualquier elemento, medida en UMA. Por ejemplo, a ver, dígame cuál es la masa atómica del hidrógeno. Ustedes que tienen la tabla periódica ahí. 1,008. Sí, Bien, bueno, bien. 1,008. Bien. Fíjese que yo tuve que poner la masa atómica, pero yo sé de lo que hemos estado hablando que hay 3 tipos de átomos de hidrógeno, ¿verdad? Ahí están los 3 isótopos que se encuentran en la naturaleza para el hidrógeno. Sin embargo, en la tabla periódica ustedes encuentran una sola masa atómica. ¿Por qué? Porque se hace el promedio de todos los isótopos que existen de este elemento y de acuerdo a su abundancia que hay en la naturaleza. O sea, es como que lo que hago es tomar una muestra natural, voy a la naturaleza, saco una muestra de átomos de hidrógeno, lo pongo en la balanza y hago el promedio. Y digo, bueno, la masa atómica promedio va a ser tanto. Y evidentemente esto me deja ver que el isótopo más abundante es el proteo, porque el proteo tiene una masa atómica más o menos de 1. Después está el deuterio, que tiene una masa atómica más o menos de 2. Y el tritio tiene una masa atómica aproximadamente igual a 3 UMA. Pero la masa atómica que figura en la tabla periódica para el hidrógeno es 1,008. ¿Qué quiere decir? Que se hizo el promedio de todos los isótopos que existen en la naturaleza, para el isótopo, para el hidrógeno. Eso es sobre lo que se tratan los ejercicios que ustedes hicieron en el práctico. Ustedes tienen, a ver si vamos al práctico, déjeme que vaya al práctico para abrir... quiero abrir el práctico para mostrarle. ¿A dónde anda el práctico? A ver, ya lo vamos a encontrar. Esperen un poquito. Ustedes tenían, no me acuerdo qué ejercicio les llegué a resolver.
del problema 1. El 1 y el apartado A nomás, profe, hicimos. Bueno, supongamos si yo tomo el caso C, ese seguro no le he resuelto, el del bismuto. Si yo tomo el bismuto, este sería el símbolo del átomo del elemento bismuto. Pero el isótopo en cuestión tiene un número másico de 209. Por ser bismuto, el Z va a ser 83, siempre que sea bismuto. Pero lo que diferencia a un isótopo de otro es el número másico, porque acá están los neutrones, en el número másico. Entonces, si yo tengo que responder las preguntas del ejercicio, el número de protones, ¿cuánto va a ser? 83. 83. Porque el Z es igual al número de protones. Acuérdense, a ver, acá vamos a escribir con rojo. Esto es el Z. Y este número de arriba es el número másico, A. Entonces, el número de protones es 83. El número de electrones, ¿cuánto va a ser? 83. 83 también, porque estoy viendo que el átomo no es neutro. Si no fuera neutro, ustedes encontrarían una carga acá arriba, o sea, estaría simbolizado con una carga, unos signos positivos o negativos que acompañan al elemento. Pero no hay nada de eso, entonces neutro. Y el número de neutrones sería A menos Z. Considerando que A es igual al número de protones más el número de neutrones y Z es igual al número de protones. Entonces, el número de neutrones va a ser A menos Z. ¿Cuánto da en este caso? 126. Va a ser 209, lo voy a dejar escrito para que sepan de dónde sale, menos 83. ¿Cuánto es? ¿126? Sí. 126. Bien, bien, entonces ese sería el resultado. Después, debo haberle hecho uno de estos dos problemas. No, de eso no hemos hecho, profe. ¿No? Bueno, lo vamos a hacer ahora entonces. Y si no tengo problema en volverla a resolver. O sea, pero necesito que me avisen. Profe, no para hacer entendí cómo otro en todo resolvió caso. el C. El CA. El C, el C, ¿cómo? ¿El C qué? Ese, no entendí al final cómo lo resolvió. Por Y ejemplo, bueno, porque el número. 126. Porque el enunciado me pide que ponga los números de protones, electrones y neutrones. Sí, estamos viendo el de neutrones. Neutrones va a ser A menos Z. Porque A es el número de protones más neutrones. Y Z es el número de protones. Entonces, si resta, le va a dar el número de neutrones. Ah, listo. ¿Ve ahí o no? Listo. Ya no lo estaba viendo porque yo lo hice de otra forma. El profe, yo listo. Lo seleccioné Bueno. diferente. Puse por ejemplo, la P protones, la E electrones y la N neutrones y puse los números. Listo. No estaba viendo. Gracias, profe. Bueno, así se resuelve. Así como le estoy explicando, se resuelve. Ahora vamos a ver una cuestión más. Resulta que ustedes, si se van al último grupo de la tabla periódica, vayan al último grupo de la tabla periódica, ahí van a encontrar los gases nobles, ¿verdad? Acá en el último grupo de la tabla periódica están los gases nobles. Gases profe. nobles o gases raros también le llaman. Ahí van a encontrarlo al helio, al neón, al argón, al criptón. Bueno, en fin, resulta que el criptón... ¿Puede ser que también se lo encuentre como gases inerte? Sí, inertes también se llaman. Resulta que ahí en el rectangulito, fíjense ahí en el cuadradito del criptón, ustedes van a encontrar el símbolo del criptón y además van a encontrar la masa atómica. ¿Cuánto es el valor de la masa atómica?
¿Cuánto le sale el valor de la masa atómica? 83,80. 80. Bueno, yo lo voy a escribir acá. 83,8. Sí, ¿No, 80. ¿no digo. tiene más decimales? No, profe, Bueno. dice Estos dos nomás 83,80 nada más. Bueno, ¿cómo han hecho para poner ese valor? Si ustedes se fijan, el criptón tiene muchos isótopos. Hay el link que yo le he dado de la tabla periódica. A ver, vamos al link, vamos a la tabla, vamos a lo que yo estaba compartiendo de antes. Acá, si yo me voy al link que le he dado de la tabla periódica, a ver si lo podemos activar. Ahí se ve la tabla periódica, chicos. Sí, Se profe. ve. Sí, profesor. Pero no bien. con exactitud los números chiquitos, digamos. Bueno, no De la masa importa. atómica. No importa. Lo que yo les quiero mostrar es esta tabla periódica. No sé si están viendo. Ustedes ven los botones, estos que con las pestañas estas por donde yo estoy pasando el cursor. Estamos Sí, viendo la profe. tabla periódica del Power. Sí, está viendo la esa del no es la Power. que quiero. Esa no es la que quiero que vean. Ahora vamos a compartir la otra. Ahora vamos a compartir la otra. Pero es la del enlace ese que le he puesto ahí en el apunte, que ya después le voy a pasar el apunte. Esa tabla es online. Lo que tiene de lindo esa tabla es que le da mucha información. Masa de 79,96. 11,5 tienen una masa de 82,95. Entonces hace el promedio. Hace toda la suma esa y después divide en 100. Es un promedio. Eso es lo que hace. Y este valor va a estar expresado en UMA, unidad de masa atómica. Y eso es lo que ustedes observan en la tabla periódica. Las masas atómicas que se colocan en la tabla periódica son un promedio. Un promedio de las masas atómicas de los diferentes isótopos de ese elemento. ¿Alguna duda? ¿Lo entienden? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? No, Profe, ¿lo profe. puede explicar de vuelta? Sí, ustedes saben que los isótopos tienen diferentes masas y diferente abundancia en la naturaleza. Ahí les da el problema la cantidad el porcentaje que sería un indicador de la abundancia. Por ejemplo, solo 0,3 de 100, por eso 0,3%, solo 0,3 de cada 100 átomos tienen esta masa que usted ve acá, 77,92 UMA. Entonces ahí le da todos los isótopos que existen con el correspondiente porcentaje que sería de la abundancia que hay en la naturaleza. Por ejemplo, el más abundante acá lo ve, 56,9%. ¿Qué quiere decir? Que de una muestra de 100 átomos de criptón, 56,9 tendrían una masa de 83,91. Entonces hace el promedio. ¿Cómo hace el promedio? Bueno, como cuando usted va a la facultad y hace el promedio de sus notas. Si se ha sacado 3 veces 10, entonces va a decir, bueno, 10 más 10 más 10, o 10 por 3. Dividida en la cantidad de notas. Bueno, si rendió 3 veces, entonces va a ser dividida en la cantidad esa. Entonces su promedio va a terminar dando 10. Pero si se ha sacado 3 veces 10, 2 veces 5, una vez 4, entonces va a decir 3 por 10, más 2 por 5, más 1 por 4. Y eso es el total, pero a eso lo tiene que dividir en la cantidad de veces que ha rendido. Acá lo estamos dividiendo en 100 porque los valores que me dan son el porcentaje. Entonces esto es nada más y nada menos que un promedio. Usted agarra y divide
hace la suma. La masa multiplicada por el porcentaje de todos los elementos, de todos los isótopos. Ahí va a tener 0,3 por 77,92, 2,3 por 79,96, en fin, hace toda la suma. Y después lo divide en 100, que es lo que tiene acá. Matemáticamente es lo mismo. Yo lo dividía cada uno en 100, pero podría haber dividido directamente la suma total. Pero no deja de ser un promedio. Eso es solamente un promedio. Un promedio de todas las masas de átomos de kriptón que hay en la naturaleza con su correspondiente abundancia. ¿Lo entienden o no? Es un promedio. Eso es lo que ustedes se tienen que dar cuenta. Sí, profe, está de día explicado. Va, por lo menos yo sí Bueno, entendí. si entienden, entonces seguimos avanzando. Si no hay ninguna otra pregunta, seguimos avanzando. A ver, volvamos a la teoría. Nosotros estábamos haber dibujado muchas veces, es un átomo de hidrógeno, de oxígeno unido mediante enlace químico, un átomo de hidrógeno y a otro átomo de hidrógeno, así. Tiene la forma de una B corta. Esa es la forma de la molécula, es una B corta. Entonces yo quiero saber cuál es la masa de una molécula de agua. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sumar la masa del átomo de hidrógeno multiplicada por 2, porque son 2 átomos de hidrógeno, más la masa de un átomo de oxígeno. Y eso da, como ven acá, da 18 UMA. Esa sería la masa de una molécula de agua. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Eso sería lo que pesa, digamos, la molécula de agua? Sí, exactamente. Y ustedes tienen en el práctico, ahí en el práctico, les pide el práctico que hagan el cálculo de varias masas moleculares. A ver, vamos a ver. Ahí está, el ejercicio 5. En el ejercicio 5, por ejemplo, ustedes tienen el cálculo de varias masas moleculares. Yo les voy a hacer una. Acá vamos a poner cómo sería el cálculo de la masa molecular del fosfato de calcio. Ahí está. ¿Cómo sería el cálculo de esta masa molecular? Bueno, vemos que ¿cuántos calcios tiene? ¿Cuántos calcios ven ustedes acá? Compartiendo, profe. Profe no está compartiendo la pantalla. Ah, no estoy compartiendo. Bueno, ya vamos a compartir. A ver, vamos a borrar para volver a escribir. A ver, vamos a fosfato de calcio, así. De esta manera. Así. Y ahora voy a hacer el cálculo. ¿Cuántos calcios ven ustedes ahí en la molécula? 3. 3. Entonces esto va a ser 3 por el peso atómico del calcio, que lo saco de la tabla periódica, más. Y ahora fíjese en lo que está entre paréntesis, significa que se repite 2 veces. Por lo tanto, ¿cuántos átomos de fósforo tengo? 2. Esto sería 2 por el peso atómico del fósforo. Más 2 por 4, 8 átomos de oxígeno. Y ahí voy a poder calcular la masa atómica del fosfato de calcio. Si ustedes van a la tabla periódica van a encontrar los valores. El calcio es 40, vamos a poner así. Sería 3 por 40 más el fósforo. ¿Cuánto es el del fósforo? 28, 27, 28. ¿Se pueden fijar? 31. 31. 31. 30,97. Bien, 30. Bueno, 31 más 8 por 16. ¿Cuánto da esto de resultado? 128. 310, profe. Bueno,
310. Entonces, eso es lo que yo voy a poner acá. 310 unidades. gramos, ¿verdad? No, ¿cómo va a ser una molécula? Ah, ¿Se imagina usted que una molécula tenga una masa de 310 gramos? Una molécula. La molécula es simplemente una aglomeración de átomos. Una que roca. Ya son partículas. Ya son partículas. Claro, no podría nunca. Es como decir que la masa del átomo de hierro es 56,55 gramos, es muchísimo también. O sea, no podría nunca. Esto es en UMA. Ya lo hemos dicho en otra ocasión. Esto se mide en UMA, que es una unidad de masa atómica, la UMA. Y si usted lo quiere en gramos, si usted quiere saber cuánto es en gramos, tiene que hacer la transformación. Eso lo puede hacer. Usted sabe que 1,66 por 10 a la menos 24 gramos es más o menos una UMA. Entonces hace la transformación y dice, bueno, 310 UMA, X gramos. Y ahí le sale, hace la regla de 3 y le sale. ¿Cuánto sería la masa de la molécula esta medida en gramos? Pero le va a salir una cantidad muy pequeña en gramos. Porque una molécula no puede tener una masa en gramos que sea grande, es una partícula muy pequeña, una molécula. ¿Quedó claro? Sí, profe. sí, profe. Sí, profe. Bueno, a ver, vamos a seguir compartiendo la clase. A ver, avancemos. 10 a la 23 átomos de azufre y 3 por, ahí está el 3 por la relación 1 a 3. 3 por 6,022 por 23 átomos de oxígeno. ¿Lo entienden? Sí, profe. Bueno, esto es hasta acá es la parte de la teoría. Ya le voy a pasar, esto le voy a pasar. Entonces fíjense en el práctico. Yo tengo acá una serie de preguntas. Por ejemplo, en el caso, a ver, este que tienen ahí. Ustedes tienen, dice, los moles de ácido sulfúrico. Ah, pero acá falta algo. Acá falta que les cuente algo más. A ver, ¿dónde les agrego esto más? Hay otra cosita que les tengo que contar. A ver, acá. Profe, un compañero hizo una pregunta en el chat. Dice, ver, tenemos que yo no sumar lo el puedo mol de ver. azufre. Dice, tenemos que sumar el mol de azufre con los 3 moles de oxígeno. Si a ustedes preguntan el número total de átomos, sí va a tener que sumar. Ahí tendría que sumar todo. ¿Me entiende de lo que le digo? Sí, dijo que, oh, gracias, profe. Dice. Bueno, ahora le voy a contar una cosa más para que puedan hacer el punto 4. Resulta que, a ver, vamos a subirlo un poquito a esto, así tengo más espacio. Ustedes lo ven ahí al práctico, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Bueno, no sé si ustedes se han hecho esta pregunta, pero yo se las planteo ahora. Resulta que los científicos han definido la UMA. ¿Se acuerdan cómo la han definido la UMA? Sí, Una UMA. como 1,66. Bueno, más o menos. por 10 a la 10 menos a la menos 24. 24 gramos. Bien.
Podrían haber definido la UMA de muchas formas, pero la definieron así. Y el número de Avogadro, ¿cómo lo definieron? ¿Cuánto sería el número de Avogadro? 6,022 por 10 a la 23. Bien. No sé si ustedes se hicieron esta pregunta que yo le voy a hacer ahora. ¿Por qué eligieron números tan feos? Que son difíciles de recordar. Yo veo la masa del átomo de hierro en la tabla periódica. ¿Cuánto es la masa atómica del hierro? 55,86 ¿va a poner o? 84. 55,85. No, 847 creo que dice, profe. Bueno, redondeemos. 85. ¿Qué? Sí, ¿Cuánto es la masa de un átomo de hierro? Según la tabla periódica. La masa de un átomo de hierro. 55,85. ¿Qué? UMA. Unidades. UMA. UMA. Bien. UMA. Lo quiero pasar a gramos, lo puedo pasar, pero me tengo que acordar ese número, ¿verdad? ¿Así o no? Sí. 1,66, bien. Yo le digo un mol de átomo de hierro. ¿Cuánto es? Y bueno, un mol de átomo de hierro es 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. ¿Correcto? Sí es. Bien. No sé quién tiene el micrófono abierto, pero cierren los micrófonos y habilítenlo cuando quieran hablar, porque si no entra un ruido ahí al ambiente. ¿No se han preguntado ustedes por qué ese número tan feo? Bueno, resulta que tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque al definir de esta forma la UMA y el número de Avogadro, se da una coincidencia numérica que yo se la voy a contar ahora. Resulta que la masa de un átomo de hierro, medida en UMA, es el número ese que ustedes me han dictado y yo lo he escrito ahí. Pero si yo junto un mol de átomo de hierro, me están escuchando, ¿verdad? Un mol de átomo de hierro y lo pongo en la balanza, ¿saben cuánto me marca la balanza? ¿Cuánto? Yo le voy a hacer acá, le voy a dibujar para que ustedes se acuerden cuando estén repasando. Ahí está la escalita de la balanza. Acá está. Y yo le digo, a ver, juntamos un mol de átomos de hierro. O sea, acá yo tendría 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. ¿Saben cuánto marca esta balanza? Lo de una ¿A UMA. nadie se le ocurre? Lo de Yo una sé UMA. que marca. De una balanza convencional va a marcar 0, digamos. No, si está poniendo un mol profe. de átomo de hierro. Lo de una UMA Ah, no. marcaría. Ahí. ¿Saben cuánto marca? En gramos, ¿no? En gramos. Una balanza ya mide en gramos. ¿Saben cuánto marca? No. Yo ya se lo digo yo. Va a marcar 55,85 gramos. O sea, definen la UMA y el número de Avogadro de forma tal que coincide esto que le estoy contando. Si yo tomo un mol de átomo de hierro y lo coloco en una balanza, entonces lo que me marca esa balanza es 55,85 gramos. Por eso también la masa atómica, también se puede expresar de la siguiente manera. Yo puedo poner que la masa atómica del hierro es 55
85. Si yo pongo gramos así, hasta ahí está pésimo, porque estoy diciendo que un átomo de hierro tiene esta masa. Pero si yo pongo gramos por mol, entonces estaría correcto. Y lo que estoy diciendo es que un mol de átomo de hierro tiene una masa de 55,85 gramos. ¿Me entienden? Sí, ahora sí. ¿Está claro? Bueno. Entonces, cuando ustedes vean en la tabla periódica la masa atómica, ese número ustedes no lo van a encontrar con unidades. Pero ustedes saben que si se refieren a un átomo de hierro, entonces ese número va a ser 55,85 UMA. Y si se refieren a un mol de átomos de hierro, entonces ese número va a ser 55,85 gramos por mol. Pero no se olviden de poner gramos sobre mol, porque si ustedes ponen gramos nada más, está mal, eso ya es goma. ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces ahora, en base a lo que le he explicado, vamos a hacer algunos de los ejercicios que tenemos acá. A ver. Dice, el ejercicio este dice, calcule los moles de átomos que hay en 320 gramos de hierro. Entonces, todo esto se resuelve mediante la masa atómica y una regla de 3. ¿Qué es lo que yo sé? De que un mol de átomos de hierro tiene una masa de ¿cuánto? 55,85. Gramos. Eso sería la masa de un mol de átomos de hierro. Bien, entonces 320 gramos van a ser X moles. ¿Cuánto les da esto? X es igual a 320 por 1 sobre 5,72. 55,85. ¿Cuánto da? 5,72. 3. Ahí me da 5,73. De átomos de hierro. Bueno, Profe, no sé si es 2, 3, pongo 3 si quieren. ¿Cómo? Yo lo redondeo con 56, que está mal. Bueno, en realidad yo les recomiendo que no redondeen, salvo que sea muy evidente el redondeo. O sea, si usted tiene 15,99, bueno, sí, puede poner 16 en el caso del oxígeno. Si tiene 1,008, puede poner 1. Pero un 55,85 y yo no lo redondearía tanto, digamos. Cuanto mucho pondría 55,9 si quiere, pero ya sacarle 0,15 ya es mucho. O agregarle 0,15 de unidad ya es El mucho. resultado me da 5,71. Por eso cambiamos. Sí, puede ser que ahí no tenga mucha influencia, pero hay ejercicios donde puede tener mucha influencia porque ya se está yendo muy, muy lejos del valor. Y la verdad que en general no son buenos redondeando. Entonces yo 158 gramos de oxígeno, pero ese oxígeno diatómico. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos primero la masa molecular del oxígeno diatómico. Eso sería 2 veces la masa atómica del oxígeno. O sea que la masa molecular del oxígeno diatómico es, ¿cuánto? 32 gramos por mol. Entonces, en 32 gramos de oxígeno, yo tendría un mol. ¿Un mol de qué? De moléculas de oxígeno. ¿Es así o no? Sí. En 158 gramos de oxígeno, yo voy a tener X moles de moléculas de oxígeno. ¿Cuánto le da esto de resultado? 5. Sería 158 dividido en 32. ¿Cuánto les da? 5 mal, creo. 4,93 me da.
Bueno, eso me gusta más con los decimales. 4,93 4,93. mol, pero fíjense, a ver, esto es, yo le voy a poner como se escribe realmente y acá le voy a hacer con otro color le voy a hacer una aclaración. Estos serían moles de moléculas de oxígeno. Pero a mí me están preguntando por los moles de átomos. Si ustedes se acuerdan, han leído el enunciado, me preguntan por los moles de átomos. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? En una molécula hay 2 átomos, ¿o no? Acá viene ese razonamiento que han estado haciendo recién. En una molécula hay 2 átomos. En una molécula de oxígeno, ¿cuánto hay? Hay 2 átomos de oxígeno. Entonces, en un mol de moléculas de oxígeno hay 2 mol de átomos de oxígeno. ¿Está claro lo que acabo de escribir? No, profe, no lo entiendo. Y una molécula de oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? 2. Miren la fórmula química. Así como antes mirábamos al trióxido de azufre para saber cómo estaba formado, acá también miramos la fórmula química. Esto es O2. Entonces, en una molécula de oxígeno hay 2 átomos de oxígeno. Relación 2 a 1, digamos. Claro. En un mol de moléculas de oxígeno va a haber 2 moles de átomos de oxígeno. Si lo ha entendido con el trióxido, lo tiene que entender ahora también. Pregunte. Un mol de moléculas de oxígeno va a tener 2 moles de átomos de oxígeno. ¿Lo ven o no? Que serían 4 moléculas de oxígeno. A ver, una molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Una molécula de oxígeno, 2 átomos de oxígeno. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Estamos? Bien. Bien. Un mol de moléculas de oxígeno, ¿cuánto va a tener? 2 moles de átomos de oxígeno. ¿Sí o no? Claro, sí. Bueno, quiere decir que ya acabo de establecer la relación clave, porque 4,93 mol de moléculas de oxígeno van a tener X moles de átomos de oxígeno, que es la pregunta del problema. El problema les pregunta cuántos moles de átomos hay en 158 gramos de oxígeno. Entonces yo saqué los moles de moléculas de oxígeno que hay. Ahora lo voy a pasar, los moles de moléculas, lo voy a pasar a moles de átomos, porque es lo que me pregunta el problema. Entonces, resolviendo esa regla de 3, ¿cuánto me da? Profe, ¿y eso es diferente a lo que usted hizo al principio de 2 por A de oxígeno? Y no, esa es la relación, pero para una molécula. Una molécula tiene 2 átomos, pero un mol de molécula va a tener 2 moles de átomos. A mí me están preguntando por los moles de átomos. Entonces yo hace rato he sacado, 9,86. he deducido que tenía 4,93 moles de moléculas de oxígeno. Esa era la cantidad que había en 158 gramos de oxígeno. Bueno, lo quiero pasar a moles de átomo. Entonces, ¿cuánto da? 9,86. Bien, moles de átomos de oxígeno. Y esta es la respuesta.
Exacto. Este de la teoría de que vendría a ser de mono atómico, vendría a ser eso. El que veíamos hace rato de mono atómico y el otro Esta era... es la teoría donde usted contaba pata de caballo, oreja de caballo, es lo mismo. Por día la 30 átomos de hierro. Y le pregunta cuántos moles de átomos de hierro hay. Entonces ustedes saben que un mol de átomos de hierro, ¿cuánto hierro es? ¿Cuántos átomos son? ¿Cuántos átomos son? 6,022 por 10 a la 23. por 10 a la 23 átomos. Bien, pero yo no tengo esa cantidad, yo tengo 7,2 por 10 a la 30 átomos. Entonces, ¿cuántos moles de átomo de hierro son? X. Y de ahí sale. De ahí le va a salir la respuesta. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bueno, y creo que los demás no van a tener problema para hacerlo. Bueno, le podría ver el punto 7. El punto 7 es lo mismo. O sea, el punto 7 en realidad es igual que el que estamos haciendo. Por ejemplo, acá le dice, determine los moles de ácido sulfúrico que hay en 153 gramos del ácido. Lo primero que hay que hacer es calcular la masa molecular del ácido sulfúrico. Esto sería 2 pesos atómicos del hidrógeno más 1 peso atómico del azufre más 4 pesos atómicos del oxígeno. Cuando hagan esto, le va a dar que la masa de la molécula del ácido sulfúrico es 98. 98 UMA si hablan de una molécula. Y si hablan de un mol de molécula, 98 gramos por mol. Obvio que a mí me conviene en este caso esta última forma de expresar. Entonces, ¿qué es lo que hago para hacer el razonamiento? Yo digo, si yo tuviera 98 gramos de ácido sulfúrico, entonces, ¿cuánto obtendría? Tendría un mol de moléculas de ácido sulfúrico. Fíjense que me pregunta los moles de ácido sulfúrico, que serían los moles de molécula de ácido sulfúrico. Pero como en realidad tengo 153 gramos de ácido sulfúrico, entonces voy a tener X moles de molécula de ácido sulfúrico. Es todo lo mismo. No van a tener problema con eso. Y lo que dice Lieren... Que no entendí. ¿Cómo? El D, ¿lo puedes explicar qué hace referencia con átomos totales? En el 7. El D. Sí. El D lo que usted tiene que hacer primero es contar cuántas moléculas tiene, o cuántos moles de moléculas tiene. Y después lo que hace es decir, bueno, pero una molécula tiene 4 átomos de oxígeno, 1 de fósforo y 1 de aluminio. Entonces, en total, ¿cuántos átomos tiene una molécula? 6. 6. Tiene 6. Pero esa es una molécula. Usted tiene que saber cuántas moléculas tiene en total en esos 150 gramos. Entonces va a razonar como hace rato con el ácido sulfúrico. ¿Quiere que lo hagamos? Lo hacemos. La masa molecular. La masa molecular del fosfato de aluminio, ¿cuánto es? 1 peso atómico de aluminio más 1 peso atómico de fósforo más 4 pesos atómicos de oxígeno. A ver, dígame cuánto es lo que le va saliendo de la tabla periódica, sáquelo a los valores. ¿Cuánto es la masa atómica del aluminio? 27. 27. Bien. ¿Cuánto es la masa atómica del fósforo? 31. 32. Y 4 por 16, que sería la masa atómica del oxígeno. ¿Cuánto le da esto en total? A mí me da 123. Bueno, entonces yo puedo escribir que la masa de una molécula de fosfato de aluminio es igual a
123 me dijo. 123. Bueno, eso sería 123 UMA si estoy hablando de una molécula. Pero si pienso en un mol de molécula sería 123 gramos por mol. Y es la forma que más me conviene ahora para este tipo de problemas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ahora viene el razonamiento clásico. Si yo tuviera 123 gramos de fosfato de aluminio, entonces tendría ¿qué cosa? Un mol de moléculas de fosfato de aluminio. Un mol de moléculas de fosfato de aluminio. No se lo escribe, pero sería un mol de moléculas de fosfato de aluminio. No se lo escribe, pero esas son las partículas que forman a esta materia, fosfato de aluminio, las moléculas de fosfato de aluminio. Bueno, pero yo no tengo 123 gramos. ¿Cuánto tengo yo? ¿Cuánto tengo 150. yo en el problema? 150. Entonces 150 gramos de fosfato de aluminio X. Y eso me da, ¿cuántos moles de molécula me da? Vamos, ya terminamos. Les dejo este resuelto y nos despedimos. ¿Cuántos moles de molécula les da? 1,21. Bueno, 1,21 mol de moléculas de fosfato de aluminio. Bien. A ver, una molécula son 6 átomos. ¿Es verdad o no eso? Sí, Lo hemos dicho hace rato. Una molécula son 6 átomos. Bueno, un mol de molécula van a ser ¿cuánto? 7,26. Un mol de molécula van a ser 6 moles de átomos. ¿Me siguen o no? Sí. Una molécula son 6 átomos. Un mol de molécula son 6 moles de átomos. Donde 4 moles son de oxígeno, un mole de azufre, de fósforo y otro mole de aluminio. Eso aclarando un poco más. Entonces, a ver, veamos. Si quieren se lo escribo más detallado, para los que están mareados por sobre todo. Profe, disculpe, yo acabo de volver a ingresar porque se me trabó la máquina. Me quedé en el ejemplo de los caballos. Bueno, si se quedó en el ejemplo de los caballos, 2022 lo vuelvo a dar, generalmente siempre lo doy en el mismo ejemplo. ¿Llega para el 2022? ¿Llega o no? Si no, consulte. Que viene, Si entonces no, lo volvemos a ver. Claro. Bueno, si no, después consulte, después haga consulta. De fosfato de aluminio serían 4 moles de átomos de oxígeno, 1 mol de átomo de fósforo y 1 mol de átomos de aluminio, lo que da un total, esto me va a dar un total de 6 moles de átomos totales. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? En base a esto que le estoy escribiendo acá. ¿Qué es lo que voy a decir? Que un mol de moléculas de fosfato de aluminio son 6 moles de átomos, pero totales. ¿Cuánto tengo yo realmente? Tengo 1,21 21 moles.